Mientras que los niños ya están yendo a sus clases, voy a pedir si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Quisiera titular el sermón de hoy en esta mañana, solo di la palabra. En Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, y estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de su casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomas tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y vaya, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado un fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Amén. Solo di la palabra. No sé ustedes, pero ¿hay alguien aquí que le gustan las sorpresas? Levanta su mano, que le gustan las sorpresas. Hay varias personas que por lo que puedo ver. O déjeme decirle, a mí no me gustan las sorpresas. Para nada. Me gusta saber lo que va a suceder antes de que suceda. Por ejemplo, si alguna vez quieren ir a ver una película conmigo, ten en cuenta dos cosas. Primero, yo hablo mucho, hago muchas preguntas. Segundo, de antemano voy a leer o buscar información sobre la película. Yo quiero saber cómo termina antes de verlo. Y sabía que se iban a reír de mí. Y esa es una de las cosas lo que no me gustaba de la escuela. Tuve algunos profesores que fueron directos. Tienes esta cantidad de exámenes y tienes que hacer este trabajo para pasar mi curso. No hay nada más ni menos. Esto es lo que hay. Y esas clases yo disfrutaba. Disfruté esas clases porque yo ya sabía lo que el maestro quería. Yo ya sabía lo que el clase requería. Sin embargo, temía que un profesor entrara en la clase y dijera: guarden todo. Entraba en pánico porque las siguientes palabras serían: examen sorpresa. Y hoy en esta mañana va a aprender una palabra en inglés: pop quiz. Digan conmigo, pop quiz. Eso significa examen sorpresa. So la maestra llegaba y decía: ¿qué? Yes, all right. Y aunque a mí me gusta saber todo de antemano, he aprendido que la vida no funciona así. La vida te hará exámenes de sorpresa. La vida te dará ¿qué? Las cosas suceden de maneras diferentes a lo que esperábamos. No siempre podemos controlar los pop quizzes de la vida, pero podemos controlar cómo respondemos. Como mencioné, cuando mi maestro decía pop quiz, entraba en pánico, pero yo oraba. Y no oraba que pasaba el examen, oraba: Señor, que sea de opción múltiple.
Si el examen era para completar espacios en blanco, ya sé que no iba a ir bien. Pero si era de opción múltiple, tenía mejor chance de aprobar el examen. Hermanos y hermanas, lo bueno de los exámenes, lo bueno de los pop quizzes de la vida es que son de opción múltiple. Y tus opciones para las pruebas, sorpresas de la vida son A, correr hacia tus amigos y familiares. B, manéjalos usted mismo. C, oír o ignorar el problema. O D, correr a Jesucristo. ¿Cuál opción elegirás usted? Espero que escogen D. En el versículo 1, Jesús había terminado de predicar a sus discípulos. Y estudiamos algunas semanas atrás que Jesús enseñó a sus discípulos en el capítulo 6. Durante 6 semanas hemos estudiado ese pasaje donde Jesús predicó 6 mensajes en un día. Mi querido hermano, si ustedes creen que yo predico mucho y largo, imagínense escuchar 6 sermones en un día. Jesús dijo, bienaventurados los que están dispuestos a sufrir dolor por mi nombre. Debemos amar a nuestros enemigos. Debemos ser generosos con la misericordia y con nuestros bienes materiales. Debemos evaluar nuestras vidas antes de juzgar a las personas. Debemos dar fruto y atesorar a Cristo Jesús. Y debemos construir nuestra vida sobre la roca a través de la obediencia. Y cuando Jesús concluyó su sermón, Lucas nos informa en el versículo 1 que entró en la ciudad de Capernaum. El sermón del capítulo 6 estaba cerca de Capernaum en una llanura. Pero Lucas explica que Jesús no está en la llanura, sino que Él ahora está dentro de la ciudad. Entonces, pop quiz para ustedes. ¿En qué ciudad nació Jesús? Ok, correcto, Belén. De nuevo, ¿en qué ciudad creció Jesús? Nazaret. Ya algunas personas fallaron en esa prueba, pero Nazaret fue la ciudad natal donde creció Jesús. Es cierto, Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. En Lucas capítulo 4 vemos que el pueblo de Dios, los judíos, rechazaron a Jesús. Hasta donde sabemos, el Señor Jesús nunca regresó a Nazaret. Pero hemos aprendido en nuestros sermones anteriores que Capernaum llegó a ser la ciudad de Jesús. En Mateo capítulo 9, versículo 1, nos dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a ser su propio pueblo. Capernaum también es donde vive Simón Pedro, donde Jesús curó a la suegra de Pedro. Y después de explicar el escenario donde estaba Jesús, Lucas menciona en el versículo 2, había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Lucas continúa contando que en Capernaum vivía el siervo del centurión. Los centuriones se mencionan en el Nuevo Testamento 4 veces y es muy interesante. Como veremos en nuestro estudio hoy en esta mañana, este centurión es un hombre de humildad y de fe. Luego podemos ver un centurión en el monte del Calvario que dijo las palabras, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Podemos ver en el libro de Hechos capítulo 10 que había un centurión llamado Cornelio y él fue el primer gentil en convertirse y ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Y también vemos en Hechos capítulo 27 un centurión llamado Julio que se hizo amigo con Pablo y lo ayudó en su viaje hacia Roma. Los centuriones
eran oficiales del ejército romano que generalmente estaban al mando, de 100 soldados. Un centurión era un oficial de rango, pero rango inferior en cierto aspecto. Probablemente similar en la jerarquía romana a la posición de un capitán del ejército en la nuestra. La mayoría de los soldados romanos eran gentiles, por lo que el pueblo judío despreciaban a los centuriones, porque se asociaban con Roma. Ahora, este centurión está lejos de ser simplemente otro gentil. No es un extranjero inofensivo que pasa por Galilea. Él está ahí por una misión. Él está ahí para aplastar la rebelión y mantener la paz. Es un agente del reino de César, un símbolo de la opresión romana. En resumen, en cierto aspecto, él es el enemigo para los judíos. Hay algo muy inusual en este centurión en particular. Primero, él valoraba mucho a su siervo. Siervo suena bueno, pero la palabra griega es doulos, que significa esclavo. Él no es un siervo, él es un esclavo. La vida de un esclavo dependía de su amo. Y es algo que me pongo a pensar, porque muchos amos maltrataban a sus esclavos. Según la ley, los esclavos no eran personas, sino cosas. Aristóteles afirma que nunca pudo haber amistad entre amo y esclavo porque no tenían nada en común. Él dijo, porque un esclavo es una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. El erudito romano Varón, él dijo, un esclavo no es mejor que un animal que resulta capaz de hablar. Escucha la forma en cómo vieron a los esclavos. Un animal que solo habla. Sin embargo, este centurión se preocupaba por su sirviente. La palabra griega es traducido como estimaba, pero significaba que el siervo era honrado por el centurión. El centurión consideraba a su esclavo más que una herramienta valiosa. Se preocupaba por él como humano. Le miraba diferente que muchas otras personas le valoraban. Este sirviente, podemos ver también, estaba enfermo. Y cuando el texto dice que estaba enfermo, el griego dice que estaba mal. Entonces, este sirviente lo pasó mal, lo tenía mal. Ahora, pop quiz de nuevo para ustedes. ¿Cuál era la ocupación de Lucas? Él era un doctor, correcto. Entonces aquí vemos que el médico, el doctor Lucas, está diagnosticando al paciente. Y Lucas está diciendo, este siervo está mal. ¿Al punto a qué? Morir. Hay algunas frases que nunca quieres escuchar decir un médico. Ups. Esta es la primera vez que veo esto. O esto está mal. Y Lucas dice la tercera opción. Este sirviente está mal hasta el punto de morir. Y después de informarnos sobre la circunstancia en que se encuentra el centurión, Lucas explica otra cosa inusual sobre este centurión. En el versículo 3 podemos ver cómo oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Ahora, no sabemos cómo el centurión escuchó de Jesús. Tal vez escuchó la gente en Capernaum hablar de las maravillas que hizo, o tal vez uno de los sirvientes del centurión llegó a él y le dijo, hey, mira, vete a Jesús. Yo he visto que ha sanado personas. No sabemos, Lucas no lo dice. Pero lo que hace este texto asombroso es que este gentil, un centurión, pidió a los ancianos judíos que buscaran ayuda de Jesús. Ahora,
en Mateo capítulo 8, versículo 5, vemos que hay dos diferentes formas de ver este texto. En Mateo 8, versículo 5, dice que Él vino al centurión, hablando de Jesús, que Jesús vino al centurión. Eso implica que Jesús vio al centurión, ¿qué? Cara a cara. Sin embargo, en Lucas vemos que los líderes religiosos vinieron a Jesús. ¿Cómo puede Mateo decir que el centurión fue, pero Lucas dice que los líderes religiosos fueron? En la cultura judía o en casi cualquier cultura, cuando un hombre con autoridad envía a alguien como representante, es como que él fuera. Básicamente lo que sucede aquí es que este romano, este centurión le dio autoridad a estos líderes religiosos a representarle. Por lo cual, cuando ellos llegaron a Jesús, es como si Él estuviera allí, frente a frente. Entonces, este comandante elige a los líderes espirituales de Israel para que lo representen. Y dos cosas destacan aquí. Recuerde, primeramente, a muchos de los líderes no les agradaban a Jesús. Jesús le caía mal a muchos de los maestros de la ley. Y aquí podemos ver que los maestros de la ley llegaron a Jesús a pedirle por un favor. Lo cual implica que si estos líderes no le agradaban a Jesús, ellos aguantaron su ego. Tenían que aguantarse e ir a la persona a quien odiaban por un favor. Segunda cosa que me llama la atención de eso es que no solamente ellos llegaron a Jesús para pedirle por ayuda, ellos le pidieron a Jesús por sanidad, lo cual implica que los líderes religiosos también sabían que Jesús hacía ¿qué? Milagros. Aunque muchos no le gustaron a Jesús, todavía podían admirar su poder. Wow. Y segunda cosa también. Los líderes de la sinagoga no eran dados a hacer recaudos para nadie, mucho menos por un soldado gentil. Pero aquí hacen lo que le piden y lo hacen rápidamente, sin pensarlo, sin meditar. Obedecen el orden o obedecen el favor del centurión. La buena disposición de los líderes nos dice que el centurión tenía una buena relación incluso con los religiosos, lo cual era algo abnormal. Noten el versículo 4, cuando los líderes llegaron a Jesús, ellos rogaron con insistencia, este hombre merece que les concedes lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. ¿Ven cómo esos líderes llegaron acerca de Jesús? Ellos rogaron intensamente, pidiéndole, Señor, por favor haga este favor. Pero le explican por qué este hombre merece ayuda. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Ellos vieron en el centurión a un hombre que amaba al pueblo judío. También fue una manera para que los judíos le dijeran a Jesús la razón bíblica para responder a su petición. Dios le dijo a Abraham que él bendiciera a quienes lo bendijeron. Este centurión bendijo a los descendientes de Abraham. Y por tanto, él debería ser ¿qué? Bendecido de acuerdo de lo que dice la palabra. La bendición que había dado a los descendientes judíos de Abraham, que vivía en Capernaum, lo hacía digno de ser bendecido. Le hacía digno que se atendiera a su petición. Él ama a nuestra nación y ha construido a nuestra sinagoga. Lucas no aclara que este centurión es un cristiano. No lo afirma. No afirma si es un adorador al Dios verdadero. Aún así, este hombre debe haber tenido algún interés en el Dios adorado en la sinagoga para poder construir un templo para ellos.
Ahora, los romanos a veces apoyaban la religión local cuando les convenía, tal como los políticos hoy en día, ¿no? Ellos engañan para su propio beneficio. Ellos hacen buenas cosas para que el pueblo le admire, pero nunca revelan lo quien verdaderamente son. Se esconden a través de los buenos actos que hacen, sabiendo que no le interesa. Pero los líderes de la sinagoga dijeron que este hombre no es como ellos. Él era un hombre de fe. Él era un hombre que verdaderamente amaba al pueblo judío. Él no solo donó dinero para construir el templo, él lo hizo completamente. Por lo cual tenía sentido porque los judíos llegaron a Jesús. Él era un buen hombre. ¿Puedes oír a los líderes llegar a Jesús? Jesús, yo sé que es un gentil y sé que es un centurión romano, pero solo por esta vez podemos pasarlo por alto. Después de todo, mira qué increíble persona es. Él amaba a los judíos. E incluso Él construyó una sinagoga para que nosotros podamos adorar al verdadero Dios. Él construyó una iglesia para que nosotros podamos estudiar y aprender de la palabra de Dios. Este verdaderamente es un buen hombre. Aquí los líderes declararon que el centurión era digno de la ayuda de Dios. Ellos elogiaron al centurión por sus amables obras y concluyeron que merecía que se respondieran a su pedido debido a sus buenas obras. En ambos testamentos, la Biblia enseña que una alegación de dignidad es insostenible ante Dios. Los líderes prestaron un argumento tan superficial a favor de la participación de Jesús, porque así era que estaban acostumbrados a analizar sus propias vidas, pero desde lo externo. Vemos las cosas que las personas hacen y lo admiramos por lo que hacen, pero ¿quién sabe verdaderamente el corazón? ¿No es eso hoy un problema para mucha gente hoy en día? Algunos piensan que son dignos porque hacen buenas obras. No soy una mala persona. Yo ayudo a las gentes que están en la calle. Yo hago muchas cosas, por lo cual yo creo que voy a ir al cielo. Algunos piensan que merecen ir al cielo porque han hecho esto y aquello. Algunos piensan que merecen bendiciones particulares por lo que han hecho. Tratan a Dios como a Papá Noel. Yo he sido un buen niño todo el año. Y ustedes saben lo que reciben los buenos niños, ¿no? Un regalo. Porque me porté bien durante todo el año. Jesús, yo me he portado bien contigo. Por lo cual, yo estoy esperando por mi regalito. Mi querido hermanos, pero Dios no tiene una lista celestial de malos y traviesos. Él tiene una lista de salvados y no salvados. La oración del justo logra mucho, no porque sea justo, sino porque sabe orar según a la voluntad de Dios. No podemos sobornar a Dios para que responda a nuestras oraciones por lo bueno que somos o lo que hemos hecho por Él. No vayas a Dios pidiéndole cosas, diciéndole, Dios, yo merezco esto porque yo fui fiel a ti. Mi querido hermanos, tú no mereces nada de Dios. ¿O sabes qué? Sí mereces algo. Tú y yo merecemos la ira y la furia de Dios. Merecemos estar separados de Él. Porque aunque usted crea que eres bueno, un pecado contra un Dios santo te separa de Él para siempre. Tú no eres tan bueno como piensas. No mereces nada de Dios. Todo lo que Dios te da no es porque tú lo mereces. Él lo da por gracia y misericordia. Por bondad, no porque lo mereces. Los ancianos judíos no entendieron eso. Porque ellos pensaban que la oración es contestada era el resultado de su trabajo.
Pero en Lucas versículo 6 al 8, el centurión gentil entendió de manera diferente. El centurión tenía certeza de que los ancianos judíos no tenían. Jesús respondió al pedido y fue con ellos. Sin embargo, antes de llegar a la casa del centurión, los recibieron unos mensajeros diciendo esta palabra en el versículo 6 al 7. Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Pero por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. En el versículo 4, los judíos le decían a Jesús que este hombre era ¿qué? Digno, era bueno, por lo cual debe recibir este favor. Pero en el versículo 6 a 7, el hombre dice, no soy digno de que Cristo entre en mi casa y no estoy digno de estar en su presencia. Había pedido a los ancianos judíos que fueran sus representantes porque no se sentía lo suficiente digno de ir él mismo, pero por la misma razón no quería que Jesús entrara en su casa. Note, mi querido hermano, el centurión no revocó su invitación porque su casa estaba sucia. Yo conozco muchas personas que han revocado invitaciones porque no pusieron la ropa al lado, no limpiaron la casa, no lavaron los trastos. Pero el centurión no revoca la invitación porque su casa estaba sucio. Él dice, yo no soy digno para estar ante tu presencia. No es mi casa que está sucia, soy yo que estoy sucio. El hombre a quien los líderes consideraban digno y merecedor, se consideraba a sí mismo indigno y no merecedor. Hermanos y hermanas, amigos, en esta mañana, este hombre tenía una visión humilde de sí mismo. Como muchos de ustedes saben, existe un aviso sobre la contaminación del agua salada en ciertas partes de Luisiana, por lo cual muchas personas fueron a Sam's a comprar agua como loco. Pero sabes, en aquel entonces, la gente determinaba si el agua estaba limpia, si pudieran ver a través de ella. ¿Sabían eso? Si ellos podían ver que el agua era clara, significaba que el agua era bueno para tomar. Eso significa que el río de Mississippi nunca hubiera sido bueno para tomar. Pero en el 1774, el holandés Leeuwenhoek llenó un frasco de vidrio con agua y comenzó a analizar las aguas claras que las personas bebían, que las personas pensaban que era bueno para tomar. Y mientras que lo hacía, él vio pequeñas anguilas, anguila. Él vio pequeñas anguilas y gusanos amontonados, moviéndose en ese microscopio. Hermanos y hermanas, algunos pueden parecer limpios desde fuera cuando lo ves el agua, pero cuando toman el microscopio de la palabra de Dios, aunque parece que estamos limpios, vas a ver gusanitos, anguilas, moviéndose. No estamos tan limpios como pensamos. Y este centurión tenía una visión adecuada y precisa de sí mismo a la luz del Señor. Él tenía una alta opinión de Jesús. Él no era digno y comprendió que nada de lo que hiciera podría merecer el favor de Dios. No solo se dio cuenta de que no había nada que podría hacer para merecer que Dios viniera a él, sino que también sabía que no había nada bueno dentro de él que le permitiera venir a Jesús. Quisiera que vean esta siguiente imagen, porque cuando Inglaterra ganó la Copa del Mundo en 1966, el jugador que ven allí recibiendo el trofeo se llama Bobby Moore.
Y Bobby Moore tuvo el privilegio de recibir el trofeo de manos de la reina frente a su público. Después le preguntaron cómo se sentía él recibir el trofeo, ganar el mundial. ¿Sabes lo que él estaba preocupado? Él dijo, fue aterrador. Cuando me acerqué a la reina, me di cuenta que la reina llevaba unos bonitos guantes blancos. Miré mis manos cubiertas de barro y pensé, ¿cómo puede darle la mano así? Este jugador estaba pensando no en el trofeo, sino en ensuciar la mano de la reina. Debería ser un tiempo de celebrar y él está preocupado por los guantes. Mis queridos hermanos, este centurión tenía el privilegio de tener el Señor Jesucristo entrar en su casa. Y él dice, no soy digno de darte la mano, porque tú eres limpio y yo soy impuro. Y no quiero ensuciar tu guante. No era digno de que Dios entrara en su casa. Y también él comprendía de que no era digno de acudir a Dios por méritos propios. Hermanos y hermanas, no somos dignos nosotros de presentarnos ante un Dios santo por nuestros propios méritos. No podemos presentarnos ante la presencia de su gloria a través de nuestra condición, porque no hay nada bueno de ti y mí. Salmos capítulo 1, versículo 5. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores la asamblea de los justos. No somos dignos de presentarnos ante la presencia del gran yo soy. Este centurión tenía mucha humildad y él comprendió el principio básico detrás de la necesidad de la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, sin la gracia de Dios, nunca podríamos restaurar nuestra relación con el Señor. No hay nada que tú y yo podemos hacer para ganar el favor de Dios. Es por gracia y por misericordia que tú y yo podemos ser salvos. No podemos hacer nada para que Dios venga a nosotros y entre en nuestra presencia. Y no podemos hacer nada que nos haga digno de entrar en su presencia por nuestra cuenta. Lo que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios que tome el control. Y debemos permanecer humildes ante el Señor en todo momento. Tú no eres tan grande como piensas. Y tú no eres tan limpio como tú crees. De eso te trata la gracia. No merecemos la bendición. No somos dignos de que Él use o responda a nuestras oraciones. Pero no venimos ante Él basado en nuestra dignidad. Nosotros nos acercamos a aquel que es digno, porque Él es misericordioso y lleno de gracia. Por eso el centurión dice en el versículo 7 al 8, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión tenía una visión exaltada del Señor y su autoridad sobre esta enfermedad sin esperanza. Solo di la palabra y mi siervo estará sano. El centurión entendió el principio de autoridad. Sabía lo que significaba hablar y dar órdenes. Sabía lo que significaba tener personas obedecerlos, porque él era un hombre de autoridad. Pero el hombre de autoridad reconoce el hombre de autoridad. El centurión que tenía autoridad limitada fue corriendo al autor de la creación. Y esto es importante, porque tú y yo tenemos que reconocer que tenemos autoridad limitada en este mundo. No hay nada que tú y yo no podemos controlar la naturaleza. Tú y yo no podemos controlar la economía. Tú y yo no podemos controlar nuestra salud. Todo está en las manos del autor de la creación.
Mis queridos hermanos, tú no estás aquí por ninguna vacuna. Tú estás aquí por la gracia y misericordia de Dios. Él te ha sostenido. La desesperada condición de su siervo estaba más allá del ámbito de su autoridad. Él necesitaba acudir a aquel que tiene autoridad sobre todo. Por lo cual él va a Jesús. Él reconoce que Jesús es el único que tiene control sobre esta circunstancia. Jesús es el único que puede resucitar al muerto. Jesús es el único que puede sanar a aquel que está enfermo. Jesús es el único que puede cambiar tu vida en esta mañana, en este momento. Él reconoce que Jesús es ese hombre. Incluso sabía que Jesús no necesitaba ni llegar a su casa. Con solo una sola palabra que sale de su boca, Él tenía el poder para sanar a su siervo. Mis queridos hermanos, aquí encontramos a un hombre que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Y todo lo que él sabe acerca de Jesús proviene de informes de otras personas. Y este centurión era un gentil, con poder, un hombre rico, una figura respetada que basa su confianza en Jesús. Él se humilla y reconoce que no merezco nada de ti. Y aunque no merezco nada de ti, te pido que tengas misericordia de mí. Sé que tienes la autoridad y el poder para sanar a mi siervo con solo una palabra que sale de tu boca. La decisión de que mi siervo vive o muere está en tus manos. Y cualquier decisión que tú tomas está bien conmigo. Porque yo me someto ante tu palabra. ¿No nos desfía hoy a nosotros? Porque este es un hombre que no ha tenido un encuentro con Dios. Pero ¿cuántas personas aquí han tenido un encuentro con el Dios vivo? Nosotros hemos visto la mano y el poder de Dios hacer grandes cosas que solo Dios puede hacer. Pero ¿cuántas veces permitimos que la duda y el miedo cubren nuestra confianza en el Señor? Necesitamos recordar quién es el quien tiene autoridad y quién puede cambiar nuestra circunstancia. Tendremos a desanimarnos y preguntarnos, ¿me ama Dios? ¿Por qué pasan estas situaciones en mi vida? ¿Por qué, Señor, tú no respondes a mi petición como te he pedido? Señor, ¿te preocupas por mí? Porque yo te estoy orando y orando y no he visto tu mano mover. En el mismo sentido, ¿cuántas veces los creyentes utilizamos términos como somos hijos e hijas de Dios? Dios es mi Padre, tú eres mi Dios, o somos los consentidos de Dios, somos los amados de Dios, para pensar que podemos obligar a Dios a mover su mano. Mis queridos hermanos, yo quiero decirte hoy en esta mañana, Dios está en tu favor. Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Dios cuida de ti. Pero aunque Dios realmente nos ama, también es cierto que Él es Dios y que Él tiene el momento perfecto para sus acciones. Fe es simplemente confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, independientemente de lo que podemos pensar o sentir. Fe es confiar en que Dios es el Dios del imposible. Tener la certeza que no hay nada que Dios no puede hacer. Fe es creer que Dios puede hacer lo imposible para tu vida. La confianza es saber que Dios lo puede hacer. Por esta razón, en el versículo 9, Jesús dice, al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo.
De todas las personas que Jesús ha encontrado en Israel, este gentil endurecido por la batalla tenía la fe más notable en la capacidad de Jesús. La única otra vez que se dijo que Jesús se maravillaba ante los demás fue debido a la incredulidad de los judíos. En Marcos capítulo 6, versículo 6. Jesús en Mateos se maravilló a ver a los judíos no creer que él tenía poder. Pero en Lucas, Jesús se maravilló al centurión que era un gentil creer que él tenía autoridad. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no fuera consciente de su fe o que Jesús no supiera que poseía tal fe. Mi querido hermano, Jesús es soberano y omnisciente. Él sabe todo de nosotros. Esto no le agarró de sorpresa de Jesús. Cuando la Biblia dice que fue admirado, cuando fue maravillado, es que había admiración como este hombre confiaba en él. Y yo me pongo a pensar, ¿a cuántos de nosotros Dios se maravilla? Al Señor le encantó encontrar tal fe en este hombre. Y esto dice mucho a través del centurión. Era un gentil, él era un soldado, él era un romano, considerado como infiel para los judíos. Sin embargo, poseía mayor fe que aquellos a quienes Jesús se había revelado. Y eso me lleva a preguntarnos a nosotros, ¿estás buscando agradar a Dios? ¿Deseas una vida que honra a Jesús? Una de las mejores maneras en que podemos hacerlo es vivir una vida de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que crecer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Como yo mencioné, la fe es confiar que el tiempo de Dios es perfecto, independientemente de nuestros pensamientos o sentimientos. Ahora me gustaría decir brevemente que Jesús sanando al siervo de la muerte no implica que Dios debe hacer milagros para que veamos su gloria. ¿Me escucharon? Dios no tiene que hacer milagros en nuestras vidas para que veamos su gloria. Y solo porque tengas fe, no significa que las cosas saldrán como quieras. Solo porque las cosas no salieron como quieras, no significa que no tuviste suficiente fe. Con nuestro poco entendimiento, nuestra poco comprensión de quién es Dios, nunca entenderemos por qué Dios hace o no hace las cosas. Yo no te podría decir por qué Dios permite a ciertas personas morir. No podría decir por qué Dios no sana a las personas. Yo he conocido muchos hombres y mujeres que han respetado y que han orado y ayunado y la mano de Dios no movió. No te podría explicar el mente de Dios. Tampoco sabremos nunca por qué hace las cosas en el momento en que las hace. Pero te puedo decir hoy en esta mañana lo que la Biblia te dice a ti y a mí. Que podemos estar seguros, como dice Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Verás, el centurión creyó que Jesús podía sanar a su siervo. Sin embargo, el centurión también creía que cualquier cosa que Jesús decidiera, lo aceptaría. Él nunca exigió a Jesús. Él dijo, solo di la palabra. Como centurión,
como un soldado. Había ocasiones en que él le solicitaba permiso a las personas que estaban en rango mayores que él para hacer ciertas cosas, para mover a diferentes posiciones o para tomar ciertas acciones. Él no podía tomar decisiones a veces sin consultar a quién, a los que estaban más alto que él. ¿Y sabes qué? Si él pedía por algo, todo estaba en manos de aquellos que estaban sobre él. Y si ellos decían, no te puedes mover, aunque él sentía, aunque él pensaba que era mejor, él tenía que obedecer a aquel que estaba sobre él y aquel que decía el orden. Mis queridos hermanos, ¿quién tiene mayor rango que Jesús? ¿Quién tiene mayor rango que Dios? Sin embargo, podemos acercarnos humildemente a Jesús como lo hizo este centurión y pedirle que pronuncie la palabra. Ahora te quiero decir, si es la voluntad de Dios, Él lo hará. Y si no lo hace, todavía es su voluntad. Pero debemos confiar en el que Él sabe lo que es mejor. La fe es confiar en que Dios puede hacer lo que Él puede hacer. Pero la fe también es confiar que Dios sabe lo que es mejor para mí, aunque yo no lo entiendo. Todo lo que Jesús necesitaba hacer es pronunciar la palabra. Todo lo que necesitamos hacer es confiar en Él y creer que su voluntad es lo mejor. Humildemente entendemos que no sabemos todo lo que está involucrado ahora en el futuro. Mis queridos hermanos, miramos a aquel que es digno, que todo lo sabe, y con fe sometemos todo a su voluntad. Sabemos que su voluntad es perfecta, su voluntad es buena, porque hemos visto su amor manifestado en la cruz. Al igual que el centurión, podemos hacer que Jesús se maraville de nuestra fe si confiamos en Él, incluso cuando no entendemos lo que Él ha permitido. En palabras de Kent Hughes, él dice, ¿te consideras merecedor de la gracia de Dios? Como los líderes veían al centurión. ¿Piensas interiormente que eres digno del cuidado de Dios porque vas a la iglesia o das las ofrendas? ¿Has internalizado en secreto las buenas opiniones que los demás tienen de ti mismo? De modo que a pesar de la persistencia, enseñanza de la palabra de Dios, de que la salvación viene a través de la fe y es un don de Dios, ¿imaginas que de alguna manera llegarás al reino por tu bondad? Si es así, no has venido a la realidad. Debes enfrentar la verdad. Aparte de la gracia de Dios, tu corazón es desesperadamente malvado. Y el caso es que tú, como el centurión, no eres digno. Y tu única esperanza es Cristo Jesús. Por lo cual voy a pedir que si me pueden hacer un favor, inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Quizás algunos de ustedes en esta mañana se han considerado como buena persona y creen que van a ir al cielo por lo tan bueno que eres. Tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que no hay nada bueno de ti. Y por tus obras no vas a entrar en el cielo. Pero las buenas noticias para ti es que si tú te hormías
y reconoces que Cristo Jesús es el único que te puede salvar, puedes obtener vida eterna. Tengas buenas noticias y malas noticias para aquellos que son cristianos. Las malas noticias es que las cosas no van a ir como siempre tú quieres. Habrán pop quizzes en la vida. Y habrán situaciones que no sabrás cómo manejar. Pero las buenas noticias para ti, que Cristo Jesús no te abandonará y su voluntad es perfecta, aunque tú no lo entiendas. Por lo cual hoy en esta mañana, quizás tú estás pasando por una situación, una circunstancia que estás orando al Señor y le estás rogando y pidiendo, Señor, haz algo. Déjeme decirte, no te canses a buscar su presencia. Él es el único que lo puede cambiar. Ten fe que Él puede hacer algo, pero también ten fe que la decisión que Él toma es perfecta. Quizás hay alguien hoy en esta mañana que necesita oración por algo específico.